Bendiciones, amados hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un tiempo más con el Señor en este video número 13 de la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Vemos que en ese momento ya estamos tocando la última escuela, que es la pretribulación, donde dependemos que la iglesia se va antes del arrebatamiento. Antes de la semana 70. Pero vamos a dar un saludo a nuestros pastores queridos que están en esta noche y siguen todas las noches con nosotros, ¿no? Aquí en nuestra casa. Aquí nuestra amada pastora Evelyn. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero y deseo que cada uno se encuentre muy bien. De verdad que le damos gracias a Dios por ese tiempo de cuarentena, porque si no fuera por ese tiempo de cuarentena, quizás no estaríamos en este momento haciendo esto. Pero Dios es fiel, aún de las cosas que el enemigo quiso hacer en contra, Él siempre tiene la victoria. Amén. Y le damos gloria a Dios por ello. Amén. Tremenda esa reflexión que da, querida pastora, porque hemos llegado a muchos hogares y de verdad que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente hogares, hemos tocado ministros, siervos, líderes, y de verdad que al menos a mí, no sé si usted, nos han estado colocando las inquietudes, que creo que también, ¿no? Y al pastor Gerley igual, las inquietudes que tienen referente al arrebatamiento. Creo que hay algunos que me dijeron, pastora, yo tenía lagunas, pero tenía océanos, era que me decía uno, tengo océanos, pero ahorita estoy viendo que son pequeñas lagunas que he ido llenando. Entonces, démosle gloria a Dios por eso. Y nuestro pastor Gerley, que Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches. Estamos aquí para continuar con estas enseñanzas. Amén, espero que ustedes estén dispuestos allí a escuchar la palabra del Señor y dispuestos a aprender y a desaprender también. Amén. Ahora sí, oremos, porque sin la bendición de Dios es imposible hacerlo. Amén. Amén. Glorioso Señor, majestuoso Rey, glorificamos tu nombre y lo exaltamos por siempre y para siempre. Gracias te damos, hacedor de maravillas, aquel que hizo los cielos de los cielos de los cielos, aquel que hizo lo visible y lo invisible. Ahora, Señor, lo honramos con todo nuestro corazón. Somos altares encendidos 24 horas, Señor, a la honra de aquel Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias te damos y venimos delante de usted en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien fue, Señor, el que dio el pago y pudo rasgar el velo, Señor, de arriba abajo, para poder entrar nosotros al lugar santísimo y poder tener intimidad con el Dios que vive, porque nuestro espíritu vive. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque es usted quien nos guía. Es usted quien edifica, Señor. Es usted, Señor, que en este momento coloca las palabras correctas, que abre los corazones, que corre el velo, para que todos podamos entender su palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, colocamos este estudio delante de tu presencia, que tu sabiduría nos cubra en el nombre poderoso de Cristo Jesús y en acción de gracias. Amén, amén y amén. Ok, un saludo para todos y todas. Amén. Arranquemos. Bueno, bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar con 1 Tesalonicenses 4:16, que era lo que estamos estudiando. Amén. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Amén. Lo de ayer que habían dicho. Entonces, lo que había dicho la pastora Evelyn, que venía hablándonos ayer sobre, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, ayer nos enseñó perfectamente lo que significaba. Amén. Y descenderá de los cielos. Ahora iniciamos Amén. Con lo que el pastor nos va a dar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, pues leamos la palabra, mis amados. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, que ya eso quedó claro, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo enseña que el Señor Jesucristo nos llamará de la muerte a la vida, hermanos. ¿A quién le llamará de la muerte a la vida?
a los que hemos creído, a los que aceptamos el plan de salvación, a los que somos parte de la iglesia, a los que creímos que Él murió, resucitó de entre los muertos, que es el Hijo de Dios, a los que el Señor justificó, a los que el Señor santificó y a los cuales redimió. Amén. Esos somos los que vamos a resucitar primero si hemos muerto de aquí a eso, y si estamos vivos, pues también seremos arrebatados. Amén. Entonces yo quiero que leamos Juan 10:27 para que tengamos en cuenta Amén. cómo el Señor empieza a llamarnos a nosotros a vida, hermanos, después de que hayamos muerto. Un gran Y- ejemplo, ¿no, pastor? Un gran Sí. ejemplo para que todos aquellos que nos están viendo entiendan. Al menos es un ejemplo de resucitación, pero para que usted entienda cómo se puede dar este proceso. Amén. Es un proceso mínimo. O sea, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero este es un gran ejemplo, o, bueno, pequeño ejemplo de lo que va a pasar. Bueno, es un ejemplo de lo que el Señor puede hacer y de lo que el Señor va a hacer. Amén. Juan 10:27-29, vamos a ver este ejemplo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche este término que es el que yo quiero que usted tenga en cuenta allí. El término, mis ovejas oyen mi voz. Amén, amén. Mis ovejas oyen mi voz. Si nosotros, hermano, en vida hemos oído la voz del Señor, si en vida hemos oído la voz de nuestro Salvador porque nos llamó a salvación, si hemos oído la voz del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, por Él es que hemos nosotros venido a los pies de Cristo. Entonces, mi hermano, créanme que cuando hayamos muerto, el Señor también nos va a llamar a resurrección y nosotros le vamos a escuchar. Amén. Quiero poner un ejemplo de Lázaro. Quiero poner un ejemplo de Lázaro para que analicemos que cuando Dios habla, hermano, a los muertos resucitan. Ahí Amén. voy a hacer un paréntesis, querido pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas usted tiene que entender que una vez entra al reino de los cielos, usted ya es pertenente, hace pertenencia o pertenece al reino de los cielos. Y dice la palabra, y yo las conozco. Pueden haber muchas ovejas, pero haciendo la tipología que está haciendo el Señor, pero dice que las ovejas de Él las conoce, y una gran señal es que ellas lo siguen. Por eso, mi hermano, podemos haber muchos hombres, muchas mujeres dentro de este mundo, pero solamente los que oyen la voz de Dios y que Dios conoce y los siguen, entonces ellos verán la vida eterna, porque ahí dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Hermoso, hermoso. Ya nosotros estamos ya en las manos de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Esa es la fe y esa es la convicción, y por eso también es que debemos aprender la palabra y predicarla para que muchos también sean acogidos por el Señor. Amén. Vamos a leer el ejemplo de Lázaro. Dice Juan 11, 39, 44. Juan 11, versículos 39 y 44. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Escúcheme esto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Todo el cuerpo de Lázaro, hermano, estaba podrido ya. 4 días. Estaba descompuesto, hedía. Estaba totalmente dañado, hermano. El soplo de vida, el aliento de vida que Dios se había colocado sobre la vida de Lázaro se había ido.
Ya no existía Lázaro en ese cuerpo, su alma, su espíritu ya no estaba allí. Pero dice que al escuchar la voz de su Señor, todos los sistemas de Lázaro se regeneraron, todos sus sistemas, o sea, es decir, todo lo que estaba descompuesto, todo lo que estaba dañado, volvió a la vida, se recompuso, se regeneró, porque eso es lo que hace el Señor en nosotros, una regeneración. Entonces el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema nervioso, todo, exactamente todo fue regenerado, mis amados hermanos, solo con que la voz de Jesús, de su Señor, le hubiera llamado. Entonces analicemos esto. Tomó vida otra vez Lázaro, resucitó, pero yo quiero recordarles, mis amados hermanos, la diferencia que hay entre hacer resucitación y hacer resurrección. Ya lo habíamos hablado, pero para los que no han escuchado y para que nos acordemos de nuevo, recuerden que una cosa es resucitación y otra cosa es resurrección. La resucitación fue la que hizo Lázaro. Lázaro estaba muerto, el Señor lo llamó a vida, vivió, pero con los años volvió y murió. Y en la Biblia también habla de otras resucitaciones, no solamente habla de Lázaro. Pablo resucitó a un joven que se cayó del tercer piso, un joven que llamaba Eutico. Pedro también resucitó a una anciana llamada Tabita, la resucitó también, estaba enferma, había muerto, y Pedro la resucitó. Esas personas vivían, murieron, resucitaron, pero después con el pasar del tiempo volvieron a morir. Pero ¿cuál es la diferencia de resurrección? Resurrección fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Jesucristo hizo resurrección, es decir, de la muerte vino a la vida, pero para nunca más volver a morir. Y Él es la primicia de la resurrección. La primera resurrección que se da en la Biblia es la de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, la segunda resurrección que vendrá, según las Escrituras, es la resurrección de los muertos en Cristo. Aquellos cristianos, creyentes, que hacen parte de la iglesia, que murieron, pero que resucitarán para ser transformados en cuerpos gloriosos, para ser llevados, arrebatados con la iglesia juntamente con aquellos que estemos vivos. Amén. Quiero hacer un paréntesis ahí hermoso, no sé, hermano, recuerdo cuando estábamos haciendo este estudio que me conmovió mi alma al ver cómo el Señor Jesucristo llamaba a Lázaro. Mira que en ese entonces habían diferentes, digamos así como mausoleos, y que entraban los cuerpos y alrededor había más, o sea, era el sector donde llevaban los muertos. Y habían muchos, pero recordemos que cuando el Señor llamó a la vida, hubiera podido decir, salgan todos, y todos hubieran salido. Lo que quiero darte a entender que Dios conoce, y los que conocen al Señor, así mueran, volverán a la vida cuando el Señor los llame, nos llame o los llame a cada uno. Al que el Señor llamó fue a Lázaro, y quien se levantó de la tumba fue Lázaro. Así, mi hermano, que el día que el Señor venga con voz de trompeta, Él llamará, nos llamará. Los que están muertos se levantarán, y los que estemos vivos iremos con Él. Pero Él, con voz de trompeta nos llamará. Pero aquellos que no fueron ovejas de su redil, mi hermano querido, si tú no aceptas el plan de salvación, no aceptas a tu Padre, no podrás escuchar la voz de tu Señor cuando Él llame. Amén, gloria a Dios. Por eso leíamos el versículo: mis ovejas oyen la voz de su pastor. Solo sus ovejas escucharán cuando el Señor llame a vida nuevamente. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso volvemos y le recordamos: Cristo viene por sus hijos, por su iglesia. Si usted no está seguro de que lo es, le invito a que haga una oración y hable con Él, y que de hoy no pase en el cual le asegure su salvación, porque Dios es real, el arrebatamiento es real, y la idea es que todos seamos salvos. Amén. Le invito a que tome su Biblia y la abre en la primera carta, ahí mismo en Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18:
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Leí primera carta a los Tesalonicenses 4, versículos 17 y 18. Amén. El Señor Jesús en esta porción vemos que, según lo que escribió el apóstol Pablo, Él no va a llegar a la tierra cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde, se lo vuelvo a mencionar. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. No dice que recibiremos al Señor en la tierra, dice que lo recibiremos en las nubes. Ese es un punto que usted y yo tenemos que tener bien claro. Y cuando el Señor nos arrebate en el arrebatamiento de la iglesia, no todo ojo lo va a ver. O sea, tenga presente que no solamente en ese arrebatamiento, solamente la iglesia, aquellos que seamos salvos, veremos a nuestro Salvador, al Mesías, pero las personas que se queden en esta tierra no lo van a ver. Ellos lo verán ya cuando venga con poder y gloria, pero eso ya va a ser en el tiempo del milenio. Ahora, en el versículo 18, el apóstol les alienta, les da ánimo a seguir y a creer en Cristo, que es lo mismo que le decimos a todo aquel que nos ve hoy. Por favor, no desmaye su fe. Hay gente que dice, no, yo desde que vengo escuchando que el Señor viene y nada que viene. Le damos gracias a Dios que el Señor aún no ha venido, porque nuestra familia también queremos que entre, porque nuestros amigos que todavía no están, queremos que también entren. Amén. Amén. Quiero dejar muy claro que la primera carta a Tesalonicenses y la segunda carta tienen que ver con la doctrina que el Señor les enseña a ellos referente a dos acontecimientos. Uno, el arrebatamiento de la iglesia, y el dos tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Que él aquí le dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Está hablando que los estaba alentando del luto en el que se estaban metiendo, sin pensar de que Dios no pueda escucharlos o que no puedan ver nuevamente sus familias. Recordemos que este tiempo en Tesalónica era terrible, era muy duro. ¿Por qué le hago énfasis en estas dos cartas que el apóstol les envía? Porque en ese momento la persecución era tanta que ellos pensaban que se estaban quedando, o sea, que ya se habían quedado, que el Señor Jesucristo ya había venido y que ellos en ese momento estaban pasando por la tribulación y la gran tribulación. O sea, quiero que se enfoque en eso. Por eso es que el apóstol les escribe esa carta y le dice, mira, lo del arrebatamiento es así. Y lo de la segunda venida es así. Por eso en el capítulo 4 y el capítulo 5 no se puede mezclar. Amén. No lo mezclen, porque él está hablando una disyuntiva conjuntiva. O sea, había algo, les estaba diciendo, mire este ejemplo, ustedes están diciendo, mis amados hermanos, que ustedes ya vino Cristo, que se llevó a algunos y ustedes se quedaron. Y que estamos en la tribulación y la gran tribulación. Ahora, si estamos en la tribulación y la gran tribulación, ¿por qué no han pasado estas señales? Y les habla de las señales. Pablo, el apóstol Pablo, hablando de las señales que iban a pasar en la semana 70, es que muchos se confunden. Dicen, no, si vio que la iglesia pasa. No, mi hermano, leamos bien. Porque si no, él mismo se estaría dando, estaría entrando en se estaría contradiciendo, que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra muy diferente es la segunda venida del Señor. Por eso, a las personas que me están escuchando, no tomen versículos, lee todo el capítulo, todos los capítulos, todas las dos cartas, léelas y entonces ahí vas a entender, con razón, yo solamente cogía esto. No. Y mira el comentario bíblico de lo que estaba pasando. Y cuando tú lo veas, dice, ay, Pablo lo que estaba explicando eran los dos acontecimientos y están en lo que está separando, y a cada uno le está dando lo que le pertenece al arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Amén. Así es. Ahora tengamos presente que desde la antigüedad el Señor siempre ha utilizado a sus profetas. Por ejemplo, tomó a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Amós, ¿sí?, a Oseas y a muchos otros
y a ellos, a través de ellos, el Señor anunció lo por venir en cuanto al Mesías. Ellos profetizaron acerca del Mesías y también profetizaron acerca del milenio. Pero analicemos que si usted toma su Biblia, cual sea la versión, independientemente de la versión que tenga, se va a dar cuenta que entre el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una página en blanco, ¿sí o no? Y, el Señor guardó silencio por 400 años. Ahora, en esos 400 años de silencio, el Señor no utilizó a sus profetas para anunciar absolutamente nada, sino que fue hasta el tiempo que levantó a Juan el Bautista. Es más, la Biblia anuncia de que Juan el Bautista fue el último profeta en el tiempo de la ley. Amén. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay muchas personas que dicen, no, es que ya no hay profeta. Ya la Biblia dice que profeta no hay, que el último profeta fue Juan. Quiero aclararle una cosa. Es más, léalo conmigo. En Lucas capítulo 16, versículo 16, dice la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, muchos toman este texto bíblico para decir que los profetas fueron hasta Juan y que ya no existe más profeta. Pero es verdad que esto dice que el profeta dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero refiriéndose al tiempo de la ley. Acuérdese que el tiempo de la ley es muy diferente al tiempo de la gracia y no podemos mezclar ley con gracia, porque si hacemos una mezcla y utilizamos este versículo para decir que aplica el tiempo de la gracia, estaríamos haciendo mentiroso al apóstol Pablo. Dice, vamos a Efesios, tome su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 13. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, tan tremendo lo que dice el versículo 10. El que descendió, ¿quién descendió? Cristo. El Señor Jesús. Es el mismo que también subió. ¿Cuándo subió? Cuando dice la Biblia que al tercer día resucitó, se quedó un tiempo aquí en la tierra, pero dice que Él ascendió. Él no está más aquí. Y dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ojo, y Él mismo, ¿quién es el mismo? El Señor Jesús. Sí, el Señor Jesucristo dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. O sea, vamos a decir que el último profeta fue Juan en este tiempo. Pero ya después el Señor estuvo en la tierra, Juan ya se había muerto, el Señor estuvo aquí en la tierra, ahora Él muere, resucita, y ahora sí dicen las Sagradas Escrituras que una vez que haya resucitado, Él mismo fue el que constituyó a los profetas. Tengamos presente que una cosa era el servicio del profeta en la ley y otra cosa son los ministerios. Abro paréntesis ahí para que le queden aún todavía más claro. Cuando el Señor Jesucristo, en lo que estaba diciendo la pastora, entre el Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo, hay un silencio de 400 años donde Dios ya no le vuelve a hablar al pueblo de Israel que viene un Mesías. Entienda esto. No le vuelve a decir al pueblo de Israel que hay un Mesías porque ya todo está escrito. Cuando se reactiva es cuando Juan ve al Señor Jesús, al Mesías venir a él. Por eso es que Juan es el último profeta que va a anunciar, escúcheme bien, es el último profeta que va a anunciar que el Mesías viene porque ya el Mesías está en medio de él. A ver, entendámoslo, mi hermano. ¿Cómo van a seguir anunciando que viene el Mesías si el Mesías, mi hermano querido, ya está?
Juan lo está viendo. Es más, los únicos dos que pudieron contemplar en medio de los profetas, los últimos dos profetas, fue aquel anciano que estaba ahí en el templo, que llevaban al niño a presentar y dijo: permítanmelo, porque yo le pedí a Dios que extendiera mi vida para poder ver lo que habían profetizado, que el Señor se hizo carne. Él lo vio y ya salió. Y ahora viene Juan, el último profeta de la ley, que profetiza que viene el Mesías, quien estaba así, abriendo camino. Es Juan. Ya no hay otro profeta que venga a levantarse y decir que ya viene el Mesías. Si ya Juan en Cristo o en Jesús vio ya la promesa cumplida. Entendámoslo, lo que está diciendo la pastora. Si ya cumplió que venía y llegó, ¿para qué? Ese es el último. Ahora, ¿qué viene después? Que el Señor Jesús constituye apóstoles. Sí hay, porque ya están en la gracia. Sí hay apóstoles. Hay apóstoles, hay profetas, sí hay, porque se necesitan para que la edificación de la iglesia esté. Cuerpo de Cristo, amén, aleluya. Que el carácter, como dice la pastora, del profeta del Antiguo Testamento, y ese es el problema, el carácter del Antiguo Testamento no es el mismo carácter del profeta del Nuevo Testamento. Y ahora tenemos un problema dentro de la iglesia, de que combinamos los dones espirituales, el don de profecía, con el profeta, y son dos cosas totalmente diferentes. Y no solo eso, sino que se le ha dado más importancia al profeta y al mismo pastor. Permítame, aquí abro un paréntesis sobre el paréntesis del paréntesis, para que nos quede claro. El profeta es aquel que está al lado del pastor, sujeto. Escuche esto, porque a veces presento al profeta o la profeta fulana de tal. Mi hermano, le recomiendo mucho que por favor estudie los dones ministeriales y los dones que tienen que ver con el Espíritu Santo. Entonces, el profeta debe estar al pie del pastor, porque el pastor va a recibir una revelación de parte de Dios. Vea, la iglesia va a hacer esto, vamos a hacer esto. Primero llega a la cabeza, y luego el profeta es el que va a decirle al pastor: tú ve, el Señor me dijo esto. Es la confirmación de lo que Dios ya le dijo a la autoridad. Gloria a Dios. No es que el profeta, y es que lo que diga el profeta y el pastor se sujeta al profeta. No, la autoridad, los dos rangos de autoridad son el apóstol y luego viene el pastor. De ahí para allá, todos son ministerios de apoyo. Maestro, profeta. Ahora, y evangelista se sujetan al pastor, ¿no? El don profético es totalmente diferente. Así me dice el Señor, que hay alguien aquí que el día de ayer perdió $1000, pero el Señor dice que tengas paz, que te va a devolver. Eso es el don profético. Y nosotros hemos tomado el don profético porque alguien te dice el presente, el pasado, el futuro, porque Dios quiere tratar con tu vida. Y ese es el profeta. No, mi hermano, estamos equivocados. Pablo lo deja bien claro: qué es el profeta y qué es el don espiritual. El don espiritual lo da el Espíritu Santo, y el profeta lo levanta a Cristo como ayuda y columna dentro del ministerio pastoral o del ministerio apostólico. Entonces, mientras nosotros no entendamos esa diferencia, vamos a tener graves problemas. Por eso algunos se confunden y dicen: ya no hay más profetas, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que ya no había más profetas. Si no hay más profetas, tampoco hay ley, porque dice que la ley y los profetas ya pasaron. No, lo que él estaba diciendo era que estaba cumpliendo la ley, y que el último profeta que iba a profetizar que venía el Mesías era Juan, porque ya estaba en medio de ellos. O sea, pastora, que quede claro que se mueva el don profético en una persona no lo hace profeta. Exacto. Una cosa, cualquier persona de la iglesia, hermano, cualquiera que tenga comunión con el Señor, el Espíritu Santo le puede dar un don de profecía. El don profético lo puede tener, pero no tiene nada que ver que porque tenga un don profético yo sea profeta. No tiene nada que ver el ministerio con el don. Ahora también se confunden, ¿no? Porque se confunde con el don de ciencia. Y entonces, como no tienen conocimiento de cómo operan los dones, puede ser ciencia y creen que en realidad es el don
creen que es el don profético y en realidad no piensan que es el don profético, sino que es el ministerio profético. O sea que Entonces, a la luz de la palabra, yo puedo decir que Efesios 4, escrito por el apóstol Pablo, que fue uno de los misterios que le fueron revelados a Pablo, y él lo escribe, que se lo dijo el mismo Señor Jesucristo al apóstol. Amén. Hay profetas, Amén. hay evangelistas, Gloria a Dios. hay pastores Así y es. hay maestros. 5 ministerios a los cuales fueron colocados en la tierra, para edificación de su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así de sencillo. Pastora, gracias, ya entendí por qué Jesús dijo que ya no había ningún otro profeta que predicara sobre el Mesías que venía, porque ya lo había visto Juan. Amén. Amén. Continuemos. ¿Quién vive Cristo, no? Aleluya. En todo este largo periodo de ley, que cubre aproximadamente 4.000 años, o sea, desde Adán hasta donde quedan sus 400 años en silencio, han pasado 4.000 años. Los profetas no se les reveló nada sobre la gracia. Tremendo eso, mi hermano. Usted no puede escuchar a Isaías, ni a Miqueas, ni a Oseas, ni siquiera a David, ni a Daniel hablando sobre esta gracia. Tremendo, ¿no? Sino que fue hasta el momento que el apóstol Pablo, el escogido para el periodo que lleva 2.000 años, le han pasado 4.000 de ley y lleva 2.000 años de gracia y un poco más, fue llamado a que revelara la gracia. Les escribe, ¿a quién le enseña Pablo? A los de Tesalónica, que veníamos hablando que era el problema, pero también les escribe a los de Corintio. Vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 58, voy a ir explicando hasta donde me toque, donde me corresponde. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, 58. A veces me dice, algunos me dicen, pastora, vuelva a repetir los versículos. Los que están ahí apoyándonos y ya los están escribiendo, se los agradecemos, ¿no? Porque también hacen es una buena labor. Sí, una buena labor. Y todos aquellos que están etiquetando personas para poder ver los videos, que Dios les bendiga. Amén. Porque nosotros estamos haciendo un trabajo, ustedes están haciendo el otro trabajo. Y el que trabaja para Dios, no se preocupe, cada uno tiene su recompensa. Amén. Dice la palabra de Dios, he aquí os digo un misterio. Ese misterio, recordemos que fue la revelación de que Cristo le dio directamente a Pablo. Él no se lo dio ni a Juan, ni a Pedro, ni a Andrés, a ninguno. A Pablo. Solamente se lo dio a Pablo. Por eso Pablo dice, venga, yo les digo un misterio, porque eso es tan grande que no puedo, en la carta no me cabe todo lo que yo pude ver. Es un misterio que el Señor Jesucristo me dio a mí y yo se lo voy a enseñar a usted. ¿A quién? A los de Tesalónica y a los de Corintios. Ahora le está escribiendo a los de Corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojalá lo que está diciendo ahí. Muy importante. No todos dormiremos. Esa parte de la palabra que aparece ahí, no todos moriremos. No todos moriremos. Pero algo sí les voy a decir, todos seremos transformados. O sea, los que estén muertos, que se levanten, y los que estemos vivos, todos vamos a ser transformados. Gloria a Dios. Entonces, él está hablando que algunos morirán físicamente. ¿Qué es la muerte? ¿Sabe usted qué es la muerte, mi hermano? La muerte es la separación. Escuche bien y siéntese bien, porque esto, mejor dicho, es decir, ¡ay, pastora! Sí, señor. La muerte es la separación del cuerpo, del espíritu y del alma. O sea, cuando entra el espíritu de muerte en una persona, lo que hace es dividir el cuerpo y sacar el espíritu y el alma aparte. Por eso uno dice, esta persona murió.
A veces las personas dicen, es que mire, cuando una persona muere en Cristo, inmediatamente se va con Dios. Y yo le preguntaba, ¿por qué usted dice eso? Me dijo, pastor, es que la palabra dice en Eclesiastés 12 que el espíritu vuelve a Dios. Entonces yo dije, tú tienes un grave problema. Porque cuando el Señor hace a Adán, Él hace un espíritu vivificante y le coloca un cuerpo de barro. Escucha aquí. Un espíritu que está vivo, porque nosotros somos seres espirituales, nosotros no somos almas pensantes, somos seres espirituales. Un espíritu vivo que piense, que tome decisiones, ahí está el alma, y que se transporte en un cuerpo, hace la figura y luego da hálito o aliento o espíritu de vida. Dice que sopló sobre él. ¿Sobre qué, pastora? Colóqueme aquí su micrófono, aquí, y yo coloco, usted puede colocar este, hácelo ahí para salud. Aquí está el espíritu, aquí está el alma, que no se puede separar jamás, y aquí está el cuerpo con el cual nosotros nos, ¿cómo se dice?, nos transportamos. Pero para que esto tenga vida, el Señor nos explicó que venía un espíritu que viene de parte de Él y da aliento de vida, sopla, y se vuelve un ser viviente. Aleluya, gloria a Dios. Pastora, ¿cómo se le ocurre si el espíritu, el aliento es igual al espíritu del hombre? No, estás confundido. Porque voy a decir, una persona que no conoce a Cristo tiene el espíritu muerto. Es alma y se transporta en un cuerpo. Eso no es así. Entonces usted no me puede decir que ese espíritu muerto es el que vuelve a Dios. No, lo que vuelve a Dios fue el aliento de vida que le dio a las plantas, a los animales y a los seres vivos. Ahora, si el espíritu, al ser humano, si el espíritu está muerto y entonces decimos que por él estamos vivos, entonces si está muerto, ¿cómo estamos vivos? Eso. Usted ve a la persona, colóqueme atención, usted ve a la persona afuera que no tiene a Cristo, está caminando, hablando normal. ¿Por qué? Porque el aliento de vida está sobre él, pero el espíritu está muerto. Y cuando esa persona conoce a Cristo, ¿qué pasa? El espíritu del hombre vuelve a vivir y encuentra un alma que se regenera todos los días y se transporta en un cuerpo. Muy claro, cuando Adán murió, lo que murió en Adán fue el espíritu. El espíritu. El espíritu. Y el hálito de vida estaba en él. Pero el hálito de vida continúa en él, él sigue viviendo 900 y pico de años. Es decir, quiere decir que Adán, la muerte que tuvo fue espiritual. Todo el que esté en pecado, todo el que no reconozca a Cristo, tiene una muerte espiritual. Su espíritu está muerto, pero el aliento de vida sigue en él y por eso vive, come, piensa, reacciona, inventa, idea, reflexiona, razona y todas estas cosas. Por eso tenemos que entender que el hálito de vida, el aliento de vida, el espíritu de vida es diferente al espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre nos hace seres espirituales. Entonces, cuando una persona muere, lo que hace es que el hálito de vida vuelve a Dios, que el hálito de vida lo subió. Ahora, el hálito de vida vuelve a Dios y el espíritu de muerte entra y separa lo que Dios había unido. Tengámoslo, es muy duro, pastora, lo que usted me está diciendo, muy duro, muy duro, muy duro. Pero ojalá poco a poco usted vaya entendiendo. Esperamos que el Señor nos siga dando vida para poderle enseñar. Amén. Ahora, ¿dónde vamos? Ahora sí está, la separación. El apóstol le dice que algunos antes del arrebatamiento morirán físicamente, o sea, la separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero estarán vivos en el arrebatamiento, y los que están vivos en el arrebatamiento, está seguro que seremos transformados. Esa palabra transformados es la palabra metamorfosis, que es lo mismo lo que hace el gusanito con la mariposa. Metamorfosis. Meta significa cambio, morfosis, la forma o el cuerpo. Va a haber un cambio que yo en estos días le estaba diciendo. Cuando el Señor viene a nosotros se producen tres cambios. La metaneuma, que es el cambio de espíritu, ese espíritu humano que estaba muerto, nace
nace, es nuevo para Dios, para nosotros es nuevo. Metaneuma, cambio de espíritu. La metanoia, cambio de mente. Se transforma, es renovada nuestra mente a cada instante hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y la metamorfosis, que es lo último que pasa, lo último que falta, que es lo que Pablo está anunciando ahí. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, este cuerpo que ahora es mortal se convertirá en un cuerpo inmortal. Esta mente que ahora es finita, que pelea con todo, que se levanta contra todo, se vuelve infinita. Eso se los expliqué. Ya no hay forma de pelear con nadie, no hay forma de odiar a nadie, porque la mente de nosotros se vuelve infinita y podemos comprender muchas cosas que ahora no comprendemos. Veamos el versículo 52. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ojo, lo mismo que pasó en Lázaro, o sea, muy similar, aunque Lázaro murió, lo mismo que pasó en él, que el cuerpo empezó a tomar otra vez forma oyendo la voz de Dios. Porque el Señor lanza la voz. ¿Qué lanza? El hálito de vida sobre ellos otra vez. Él manda el espíritu de vida. Lázaro, sal fuera. ¿Qué envió? La palabra. ¿Qué fue la palabra? El espíritu de vida. El aliento de vida. Eso es lo que va a hacer con aquellos que han muerto en Cristo, pero que el día que Él venga, lo que va a hacer con voz de trompeta, va a lanzar la palabra y el espíritu de vida va sobre ellos. O sea que todos los que han muerto, los que están en el polvo, todos volverán a tomar una forma. Pero la forma no va a ser esta de un cuerpito pequeño, gordo, no. Es un cuerpo perfecto. Es más, yo quiero decirte que usted y yo no nos conocemos como somos realmente. Porque yo tengo la nariz de mi papá, tengo la carita de mi mamá. Bueno, que dicen que no nos parece, pero sí me parezco. Sí, a ver. Tengo los brazos de mi mamá, eso no lo pueden negar. Tengo unos bracísimos. Yo soy ahora conforme a lo que era mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, mi primo. Pero ahora viene una semejanza. ¿A quién? A Dios. Amén. Ahora, cuando esta metamorfosis cambie, ya este cuerpo entra en la metamorfosis, usted y yo seremos similares iguales a lo que Dios nos hizo antes de todo esto. Amén. Qué bueno. Porque allá no habrá, ay, mi mamá, ay, me saqué el lunar de mi mamá. No, allá no hay lunaritos de tu mamá. Y eso es una buena noticia. Amén. Porque Allá, es que hay personas que se operan, que se si allá no hay que se cirugía, quitan. todo va a ser perfecto. Apenas usted se ve, ¡oh! ¡Qué hermoso! Porque Dios todo lo hace perfecto. No hay Amén. necesidad de lipo allá. Ahora quiero hacerles ver algo hermosísimo. Hermosísimo, mi hermano. Si con lo de Lázaro me conmoví, Dios sabe que me conmoví. Eso que yo ya lo había escuchado, mejor dicho, lo había leído, lo había predicado. Ahora con esto más, Hechos 13. Hechos capítulo 13, versículos 36 al 37. Mire qué belleza. Todos los hombres que mueren ven corrupción. Se para la circulación, empieza a pararse todos los sistemas. Desde el momento en que se muere, empieza un proceso de descomposición de todos los sistemas, hasta llega a un estado de putrefacción. Ahora, quiero que mire esto, Hechos capítulo 13, versículo del 36 al 37, dice la palabra de Dios. Digo palabra porque esa sí llega palabra de Dios. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Pero mire esto, esto es una belleza. Y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién? A Jesucristo, no vio corrupción.
Aleluya. Bendito sea El Señor Jesucristo, mientras el espíritu y el alma descendieron a Hades, el cuerpo no vio corrupción en esos 3 días. ¿Por qué, pastora? Porque lo que murió en él fue la parte humana, pero la parte del verbo quedó en su cuerpo, y eso no puede morir porque Dios es eterno. Gloria a Dios. Por eso cuando volvió al cuerpo, su cuerpo seguía latiendo, Aleluya. normal. Porque el único que no ha visto corrupción y nunca va a haber corrupción es el Señor Jesucristo. Pastora, vuélvamelo a leer que no lo entendí. Aquí te lo vuelvo a leer. Voy a leérselo. Hechos capítulo 13, versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y el profeta Isaías también lo dice. Y aquel que es nuestro Señor no vio corrupción. En su cuerpo no la vio. Porque así es Dios, mi hermano. Precioso con todos nosotros. Amén. Bendito sea Dios. 100% Dios, 100% humano. El Theanthropos, que significa el Dios hecho hombres, la unión hipostática, la unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesucristo hecho hombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Continuemos, mis amados, con 1 Corintios 15, 53. La pastora viene explicando 51, 52. Seguimos con el 53. Dice así, 1 Corintios 15, 53. Vamos en secuencia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La divinidad de nuestro Señor, amados hermanos, nos va a cubrir como hizo con Adán antes de que pecara. Antes de que Adán pecara, estaba vestido de gloria, hermano. Tenía la gloria de Dios, la semejanza de nuestro Señor. La semejanza del Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces la gloria del Señor estaba en él. Versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Escúcheme, sórbida es la muerte en victoria. Cuando ya seamos transformados, cuando ya venga lo que hablaba la pastora ahora, la metamorfosis, este cambio de cuerpo, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, entonces sórbida será la muerte en victoria. Quiere decir que la muerte será aniquilada, terminada, exterminada. Definitivamente ya la muerte ya no es nada, la muerte murió. Ya Murió la muerte. lo mandaron Amén. para el lago de fuego. Dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no ha tenido victoria, está destruida totalmente, hermano. O sea que no hay autoridad en la muerte sobre aquellos redimidos por la deuda que el Señor Jesucristo pagó por usted y por mí. Ya no. Por eso usted entiende, porque hay gente que cree que si yo ya recibí a Cristo, ¿por qué sigo muriendo? Porque falta el último paso, que es que la divinidad entre en nosotros. Amén. O sea, esta parte humana ya salga y sea transformada en la parte divina. Amén. Amén, amén. Seguimos el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice que Cristo cumplió la ley, por tanto, toda autoridad le fue dada a nuestro Señor, hermano. Amén. El Señor Jesucristo hizo todo su trabajo, hermano. Hizo todo su trabajo completito. Nos hizo la santificación, la justificación, la redención, hermano. Y usted y yo vamos a ser resucitados con cuerpos gloriosos, con otra mentalidad. Esta mente finita terminará una mente infinita, Amén. donde podremos entender muchos misterios que el Señor irá a revelarnos a nosotros. Bendito Amén. sea el Señor. Pues ya me fue la hora, pastor. Amén, amén. Seamos Hermano, para hay mucho mañana. por hablar, pero es que el tiempo Sí, ya no queremos esperamos. ser pues tampoco gravoso Amén. con ustedes. Amén. Ya mañana, si Dios quiere, esperamos terminar este evento del arrebatamiento de la iglesia, y creo que han habido muchas cosas que han podido ser como eslabones que pueden llenar algunos espacios de algunas personas. Y de verdad que usted de aquí para allá tiene un gran material para decir que antes
de que venga el inicuo. Y eso que mañana vamos a decir, a tocarnos el tema que antes de que llegue el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. Así que mi hermana Evelyn quiere despedirse. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Los esperamos mañana confiando en Dios a las 8 de la noche. Un placer poder servir al Señor y poder compartir ese tiempo con cada uno. Amén. Amén, amados. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un saludo para todos, la familia, los amigos, los hermanos en Cristo y aún las personas que no conocen de Cristo, que tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor a través de estos servidores que somos sus siervos. Amén. Amén. Para Amén. la gloria y la honra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, Amén. que Dios les guarde. Los esperamos mañana también a las 8 de la noche. Sí. Mañana a las 8 de la noche. Hay que preguntar. 8 de la noche confiando en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Aleluya, Confiando en gloria a Dios. Dios. Dios les bendiga.